La mañana, 22 minutos, noticias internacionales a esta hora que nos llevan, entre otros lugares, a Bangladesh. Eso nos trae Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? Hola, otra vez, Seba. Sí, con esta información que conocíamos en la jornada anterior de parte de la justicia de este país de condenar a pena de muerte a la ex primera ministra de esta nación. Todo esto a raíz de protestas que se vivieron el año pasado y que terminaron con su salida hasta India, y es precisamente desde allá donde ha hecho frente, por cierto, a este juicio en su contra. De hecho, la imagen que estamos revisando en pantalla es de la jornada anterior, el momento en el que finalmente el Tribunal Internacional de Crímenes declara culpable precisamente a Sheikh Hasina, esta histórica líder que estuvo 20 años al mando de este país, a la pena de muerte, y esto por crímenes contra la humanidad. La razón, haber ordenado una represión mortífera durante las protestas estudiantiles de mediados del año pasado, y eso ha llevado en estas últimas horas a sus más cercanos a llamar a protestar durante esta jornada en favor precisamente de la ex líder de Bangladesh. Y claro, con la imagen que todavía se mantiene en este país, uno de los más pobres del mundo por lo demás, respecto a esa represión que se dio hace más de un año atrás. 1.400 personas perdieron la vida precisamente durante esos días en esta ola de descontento juvenil de parte de la generación Z, que originalmente habría surgido, Seba, a raíz de una especie de cuotas de empleo, pero que acusaban eso generaba una serie de privilegios en un país donde el desempleo es bastante alto, así como también las posibilidades de surgir son mínimas, y esas movilizaciones finalmente terminaban precisamente con la salida de esta figura que ha sido juzgada en ausencia, y que ahora precisamente Bangladesh ha solicitado su extradición hasta India, aunque este país, Seba, hasta este momento no se ha referido respecto de esa posibilidad. Tampoco así respecto del ex ministro del Interior también de este país, que también fue condenado a pena de muerte. Lo cierto es que, Seba, detrás de esta figura de la ex primera ministra, que originalmente había llegado como una especie de figura y modelo de paz, rápidamente sus críticos cuestionaron que las últimas acciones que estaba cometiendo precisamente iban más bien en la línea de la represión. Allí el momento entonces de la jornada anterior, cuando es declarada culpable y con ello condenada a pena de muerte. Vamos a cambiar de tema, un tema bastante interesante, ¿Con Seba, qué vamos a seguir? porque hemos hablado más de alguna oportunidad de las inteligencias artificiales, de las empresas tecnológicas que están detrás, por cierto, de estos modelos. Claro. Pero ojo con la advertencia que se ha venido escuchando en estas últimas semanas y meses, y ahora directamente de uno de los directores de Google, respecto de la posibilidad de que pueda explotar una burbuja de la inteligencia artificial. Y estas declaraciones las pronunció en estas últimas horas quien es el director de Alphabet, que es la empresa matriz de Google, en una entrevista con la BBC, y allí Sundar Pichai señalaba que efectivamente había un crecimiento en la inversión a las empresas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial, que era un momento extraordinario sin duda. Pero, y aquí está la advertencia, declara que existe cierta irracionalidad en ese auge actual, y de hecho señala, ante la consulta que le hace el periodista, todas las empresas se verían afectadas si estallara la burbuja de la inteligencia artificial, ninguna será inmune, incluida la nuestra. Te estarás preguntando, Seba, ¿a raíz de qué está el tema de la burbuja de la inteligencia artificial? Bueno, ¿qué ha ocurrido en este último tiempo particularmente? Ocurren dos cosas o hechos puntuales. Por un lado, los montos que hay detrás de ciertas inversiones que se han conocido en este último periodo. Por ejemplo, Alphabet de Google duplicó su valor en 7 meses. Actualmente alcanza los 3.500 millones de dólares. Nvidia, exactamente, también tiene un récord mundial de la valorización con 5.000 millones de dólares. Las empresas están invirtiendo grandes cifras de dinero precisamente en estas compañías, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, OpenAI, que en los últimos meses ha cerrado un montón de acuerdos precisamente con diferentes empresas. Se habla de 1.400 millones de dólares con Oracle, con Microsoft, también con Google Cloud Platform. Pero además del monto, Seba, está la complejidad detrás de esos acuerdos, algunos incluso que son mismos rivales. Exactamente, y se realizan inversiones multimillonarias realmente para crecimientos que luego
no necesariamente van a generar los retornos correspondientes, ¿no? Entonces, eso es lo que podría ir generando una especie de burbuja, el hecho de que se vaya como generando una expectativa respecto al rendimiento que pueden tener que después no se cumpla. Para un sector que está muy movido, muy intenso, y donde los inversionistas también están depositando mucha plata. O sea, sí, cuando compran acciones y han subido muchísimo en el último tiempo, están generando también una presión mayor respecto a esos mismos negocios. Y estas son inversiones multimillonarias por el nivel de infraestructura que se requieren para poder desarrollar los nuevos modelos de inteligencia artificial o de chips que requieren también esos modelos. O sea, es un entramado bien complejo. Sí, totalmente. Y en el caso, por ejemplo, de OpenAI, detrás de ChatGPT, bueno, te mencionaba la cifra de 1.400 millones de dólares, 1,4 billones de dólares, pero ojo, porque respecto a esta compañía, se espera que en rigor sus retornos este año no sean ni una millonésima parte precisamente de lo que se está previendo podrían tener de valor precisamente estos acuerdos que se han estado cerrando en estos últimos meses. ¿Cuál es el temor? Que se repita una situación similar ha ocurrido en finales de la década de los 90, ¿no? Con la caída del .com, ¿no? En esa oportunidad, exactamente, también el valor de las primeras empresas relacionadas con el Internet se disparó, pero abruptamente también cayeron. Eso significó el cierre de varias empresas, por lo demás también diversos empleos que fueron perdidos o desempleo más bien que se aumentó durante esa época. Y claro, con advertencias que hemos visto en estas últimas semanas, bueno, ahora de Google, pero anteriormente, por ejemplo, el director de JP Morgan también advertía allí que efectivamente las inversiones en la inteligencia artificial podría dar frutos, pero que parte del dinero invertido se va a perder. Claro. Y eso ya generaba bastantes temores sobre la línea en la que estaba tomando también estas preocupaciones y ahora directamente con Google. Y pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, Nvidia anunció que va a invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI como parte de una alianza para construir centros de datos, que son los que se requieren para procesar la información que necesita, que exige la IA. Bueno, la inversión le permite entonces a OpenAI usar la infraestructura de cómputo de Nvidia, pero a la vez Nvidia lo que quiere es venderle los chips a la misma empresa, OpenAI. Los chips que desarrolla, que son fundamentales para estos centros de cómputo. Entonces, se generan unas alianzas y unos entramados que generan alguna duda, por lo menos. Sí. ¿no? Por lo menos. De hecho, Seba, tú apuntas a uno de los principales ejemplos que han tomado fuerza en estos últimos días y semanas respecto de las preocupaciones detrás de estos acuerdos. Los entramados que están, los montos también que hay detrás, bueno, son algunos aspectos que generan desconfianza por estos días, y ahora con la declaración que entrega también el director de Alphabet, la matriz detrás de Google, también se aumentan esas preocupaciones. Vaya advertencia de quién viene, ¿eh? Sí, por cierto, ahí también es un punto a considerar la figura que está entregando esas declaraciones, Seba. Bueno, es un tema interesante, por cierto, lo podríamos abordar también en otra oportunidad, seguramente van a haber más reacciones, pero ya para ir cerrando esta revisión internacional lo vamos a hacer en Taiwán, porque durante esta jornada ha sido anunciado que ya en los próximos días va a ser entregado una especie de manual o instructivo de qué hacer en caso de desastres naturales, pero sobre todo ante una posible invasión de China a la isla. Y de hecho lo que estamos revisando ahí en pantalla es precisamente cómo se ha estado fabricando este documento que ya a contar de la próxima semana va a ser entregado a los millones de habitantes que existen en la isla. De hecho, está previsto que en al menos 9 millones de hogares llegue precisamente este libro que entrega una serie de recomendaciones ante desastres naturales, ante emergencias. Por ejemplo, no solo qué llevar en la mochila en caso de inundaciones, sino que también, por ejemplo, qué hacer si se encuentran con soldados enemigos, cómo reconocerlos. Así de específico. Exactamente, qué hacer si efectivamente se percatan de la presencia de figuras militares en la zona. Bueno, este libro recomienda evacuar inmediatamente la zona. ¿Qué hacer ante la presencia también de efectivos militares de Taiwán? Sugieren no sacar fotografías ni videos, porque eso puede alertar, por cierto, a la otra parte, así como también advierten de riesgos de ciberseguridad. Es parte de lo que se puede leer en este libro que están viendo ustedes allí en pantalla, y que ya a contar de esta semana, en rigor, ahí rectifico, de esta semana va a empezar a ser divulgado en los hogares
hogares taiwaneses. Se van a imprimir 11 millones de copias. Esperan con ello llegar al menos a la mitad de la población de este territorio, que tiene ahí una fuerte disputa con China y con la preocupación de una eventual invasión. Claro que sí, que pareciera un riesgo desde hace mucho tiempo, sí, pero cada vez más cercano. Sí, y ojo también con la utilización de estos libros, porque recientemente Suecia y Finlandia también hicieron lo propio con estas especies de directrices en medio de las tensiones con Rusia, así que también allí Taiwán se está preparando, ¿no?, con este especie de instructivo en caso de guerra. Gracias, Isel. Nos vemos más adelante. Nos vemos, que estés bien.